Video 2. Estamos retomando. Esa Revolución Francesa tomó como fundamento lo establecido, lo descrito en el libro de Montesquieu, que titulado El espíritu de las leyes, que postula la existencia de tres poderes, lo que decimos, legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, donde se propone la igualdad y el respeto entre los poderes, porque el poder no puede frenar al otro. Sin embargo, no podría frenar al otro poder. En nuestra legislación, lo que haga el Ejecutivo Nacional tiene efecto de revisión lo que es la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo. Revisa todas sus actividades y se aplica el principio de la administración pública establecido en el artículo 141, que es la rendición de cuentas. Eso es un particular que tiene la Asamblea Nacional para la revisión de lo que ha ejecutado el Ejecutivo Nacional. No puede ser, lo contrario es que el Ejecutivo se niegue, no me vas a revisar nada, y no hay manera de obligar. Lo obliga la ley, lo obliga el ordenamiento jurídico, y ese particular la jerarquía que tiene el poder legislativo. Y así él revisa todos los componentes de los órganos de la administración del poder público. Llámese Poder Judicial, que está integrado por el Tribunal Supremo de Justicia, llámese Poder Ejecutivo, que están integrados por todos los ministerios, institutos y asociaciones y fundaciones, y ese particular que es el Poder Ciudadano, que está integrado, como lo sabemos, por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y el Contralor General de la República. Todos deben de alguna manera hacer conocimiento de la Asamblea Nacional de sus actividades. Eso lo es separación de poderes. Lo ideal, y siempre se ha dicho, que en la Asamblea tenga votaciones ecuánimes. No todo debe ser sí aprobado, porque debe haber alguna oposición por el interés supremo de la nación. Luego, en ese libro establece que es la legalidad, que la construye Rousseau, esa idea que expresa en el libro El Contrato Social. Ese contrato social, él expresa la voluntad general, es decir, la voluntad general que expresa la ley, y es legitimada para restringir dicha libertad porque obedece a la voluntad general del individuo. No hace más que obedecerse a sí mismo. Ejemplo, la Constitución. De ese contrato social tenemos conocimiento de que en los años de 1836 y siguientes, ese contrato social llegó a Venezuela y llegó a través de las manos del doctor José María Vargas, el cual le hizo una traducción de ese francés al castellano, y tenemos ese particular para que la nación que estaba naciendo tuviera ese apalancamiento hacia la estructura de que son las constituciones, basado en esos principios de ese contrato social, que es la voluntad general. Yo me hago las normas y las voto en favor, voto en contra, para establecer ese mandato que debo cumplir y que deben de cumplir todo el componente del territorio nacional. Ahora, ¿cómo se define el derecho administrativo conociendo ya todos estos particulares? Para definir el derecho administrativo es necesario señalar las doctrinas. 1.
En primer lugar, están negadas a reconocer la existencia de una definición abstracta. Siempre se han negado y objetiva de la administración. Y en sentido sustancial, la primacía al concepto de la administración en ese sentido orgánico o subjetivo. Luego tenemos ese segundo lugar, que el derecho administrativo nace y se consolida como un cuerpo jurídico especial y por ende distinto al derecho privado. Sí hay unas diferencias en cuanto a ese derecho público y el derecho privado, pero en especial hoy en día la administración pública se ha diversificado, que ya empieza a tomar en cuenta sus entes, que son entes de derecho, entes de la administración pública de derecho privado. Están de alguna manera hacia ese particular, ejemplo PDVSA. PDVSA es un ente público pero de derecho privado. Ahora bien, ese concepto del derecho administrativo es la rama del derecho público interno que comprende las normas del ordenamiento jurídico positivo y los principios de la jurisprudencia y la doctrina aplicable a la estructura y funcionamiento de la administración. ¿Por qué nombramos la jurisprudencia en este caso? Se nombra la jurisprudencia en el sentido de que el derecho administrativo en nuestro país es cambiante, y a medida que cambiante, respetando ese orden jerárquico, pero como avanza el tiempo y las tendencias van muy rápidas, el problema radica en que se deben de ajustar inmediatamente esa situación de ley o esas situaciones que son planteadas en los tribunales diariamente, y debemos atender lo que dicen la jurisprudencia o lo que dicen las sentencias. Por eso es que se dice que se debe las normas del ordenamiento jurídico positivo y los principios de la jurisprudencia y las doctrinas. Poco ver la doctrina es un poco difícil, porque para que algo modifique y llegue a doctrina tiene que haber un impacto profundo en la ley. Generalmente nos quedamos con la jurisprudencia, que son las sentencias. No ha ocurrido inicialmente en la década de los 80, iniciándose la ley orgánica de procedimiento administrativo. Sí hubo de alguna manera la doctrina, que tuvieron que hacer muchos giros para adecuar esa estructura que venía de 1950 a la década de los 80 y siguiente. Ok, observando ese concepto de derecho administrativo y visto la estructura y funcionamiento de la administración, podemos desarrollar lo que son las fuentes del derecho administrativo. ¿Qué se entiende por fuentes del derecho administrativo? Son los diferentes medios o maneras o procedimientos por las cuales se elaboran las reglas del derecho positivo. Esa fuente del derecho administrativo, desde un punto de vista de su origen, se dividen en fuentes para la administración. En ella se encuentran las leyes que emanan de los órganos legislativos, porque son de los órganos legislativos, son lo que se establece el artículo 202 constitucional, y se imponen a las autoridades administrativas y fuentes de la administración, porque proceden de ella misma como los reglamentos. La administración pública siempre está en un proceso de reglamentarse, siempre, porque va cambiando esa accionar de esas actividades. Ahora bien, son fuentes del derecho administrativo: uno, la Constitución, la ley, los tratados, el reglamento, el decreto ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Y se entiende por fuente del derecho administrativo los diferentes medios o maneras o procedimientos
por las cuales se elaboran las reglas del derecho positivo. Siempre, la parte jerárquica, siempre la Constitución va a estar por encima de toda la actividad administrativa, y la actividad administrativa de la administración pública se debe de ajustar íntegramente al principio de legalidad constitucional, que no es otra cosa que el artículo 137, el cual establece que todas las actividades de la administración pública deben estar sometidas a esta Constitución y al ordenamiento jurídico vigente. Ahora, ¿cómo se clasifican doctrinariamente las fuentes del derecho administrativo? Se clasifican en fuentes escritas emanadas de la autoridad estatal competente, tales como: 1. Las impuestas por la administración. ¿Cuáles son? La Constitución, las leyes, la ordenanza y sentencias. Las creadas por la administración, decretos, leyes, decretos, reglamentos, órdenes o providencias, instrucciones y circulares. Ahora, dentro de ese contexto, la Constitución es la ley suprema del Estado, sin duda alguna. Contiene reglas concernientes a la organización de las distintas ramas del poder público y la garantía de los derechos reconocidos a las personas. Si la Constitución es la norma suprema del Estado, ¿verdad?, y todos están sujetos a ella, tenemos las partes de la Constitución. No vamos a hacer mucha explicación, pero ustedes deben saber, por el derecho constitucional, lo que voy a indicar a continuación. Las partes tienen una parte orgánica que consiste en la determinación de los órganos superiores del Estado y la definición de su función. Dentro de la Constitución, la parte orgánica está establecida desde el artículo 130 al 350 constitucional. La parte orgánica, que se determina la organización de los órganos superiores del Estado. Ahí está implícita la actividad y cómo debe desarrollar a través de la Constitución la actividad del Estado. Tiene la parte dogmática, que expresa las garantías de los derechos, esto es, los límites del poder público frente al ciudadano. Esa parte dogmática está establecida en la Constitución desde el artículo 1 hasta el 129, que son los derechos, deberes y obligaciones que tienen los ciudadanos en esa Constitución. En la parte orgánica de la Constitución se consagra el principio de legalidad, la división de poderes, el principio de legalidad, el artículo 137, la división de poderes, el 136, la estructura del poder en la Constitución, el nivel vertical y nivel horizontal. Tiene el 186, que son la Asamblea Nacional, el 187, el control de la ley, y el artículo 202, que establece el concepto de ley. El 202 es la formación de la ley, pero estos empiezan a establecerse como contrapeso de los poderes. Como sabemos ya, la ley es sancionada por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinadas materias se podrán denominar códigos. Ahora bien, ¿qué son leyes orgánicas? Las leyes orgánicas están descritas o autorizadas por el artículo 203 de la Constitución, que contempla una serie de categorías de leyes. Las leyes orgánicas son las que la Constitución denomina así, las que dictan para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales que le sirven de marco normativo a las leyes. Será orgánica.
esa orgánica tiene una trayectoria legislativa a través del 204 al 217 constitucional, que establece en varias etapas la iniciativa que es presentada ante la Asamblea Nacional, la deliberación, el debate que hace los diputados, la sanción, que es sancionar la ley, aprobada, su aprobación, y la promulgación. Ok, de esas sancionadas por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador, y debe ser publicada. Esta es la trayectoria legislativa. Su promulgación, la iniciativa legislativa, este procedimiento está regulado en el artículo 204 al 217. La deliberación, para convertirse en ley, todo proyecto recibe 2 discusiones, como lo señala el artículo 207 constitucional. Todo proyecto de ley deberá contar con una exposición de motivos a fin de evaluar en primera discusión los objetivos y alcance, viabilidad y al fin de determinar la pertinencia de la ley. ¿Cómo se sanciona? La sanción de la ley es el acuerdo establecido en el artículo 209 constitucional. La ley quedará sancionada o acordada cuando durante la segunda discusión se apruebe el proyecto sin modificaciones, en la oportunidad que se resuelvan las discrepancias por mayoría de votos. Su promulgación, de acuerdo al maestro García de Enterría, estima que la promulgación es un acto de proclamación formal de la ley, y el mandato dirigido genéricamente a las autoridades y ciudadanos en orden de su cumplimiento y observancia. La publicación es el acto que consiste en hacer público el contenido de la ley a través del artículo 215 constitucional, que expresa: la ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente cúmplice en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, esa es la ley, toda la ley. En ese ordenamiento jurídico, ley orgánica, ley ordinaria. Y vamos a ver lo que es reglamento. ¿Qué son reglamentos? Los reglamentos son declaraciones escritas unilaterales emanadas de las autoridades administrativas creadoras de reglas de derecho de aplicación general, y tienen un grado inferior a los establecidos en las leyes. O sea, ella no puede ser superior a la ley, es un reglamento. La naturaleza jurídica del reglamento son actos administrativos de efectos generales, por cuanto son actos productores de consecuencias jurídicas emanadas de las autoridades administrativas, y están sujetos al principio de legalidad constitucional, de acuerdo al 137, y al control de legalidad por parte de los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa. El contenido forma parte del derecho objetivo destinado a regular las actuaciones propias de la administración y sujeto a las reglas generales concernientes a la aplicación de la ley. Vamos a explicar un poquito de eso. Generalmente, todo reglamento tiene una ley. Y el reglamento viene a establecer los procesos que tiene la administración pública de acuerdo a esa ley. Dentro de ese procedimiento, de ese reglamento, se van a establecer algunos parámetros para fijar lo que son los manuales de procedimiento de ese reglamento. Uno de los reglamentos que propone manuales y resoluciones, por ejemplo, es el reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Repito, es el reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Tiene la ley, tiene ese reglamento, pero ese reglamento propicia a los manuales de procedimiento que va a tener la función de la administración pública en cuanto a esa auditoría. Porque esa ley y ese reglamento va en función del control fiscal, que no es otra cosa que la auditoría que hacen al Estado buscando la correcta aplicación de la ley y el reglamento del presupuesto que le fueron asignados a esos entes. Los tratados. En un sentido amplio, se entiende por tratado todo acuerdo celebrado entre miembros de una comunidad internacional, cualquiera sea la forma, que revista la importancia y los compromisos que contenga. En sentido, ahí tenemos la Constitución, en sentido restringido, se entiende por tratado acuerdo internacional revestido de carácter solemne y que tiene por objeto sea un conjunto de problemas complejos, sean problemas especiales determinados por su importancia. Ahora bien, dentro de nuestra Constitución establece de acuerdo a esos tratados, de acuerdo al artículo 23 constitucional, se establece de que Venezuela asume con responsabilidad y le da rango constitucional a todos los tratados y convenios suscritos por la nación. En específico, los tratados tienen rango constitucional. Por eso es que lo vamos a ver más adelante en la pirámide de Kelsen. Ahora bien, ¿cómo se clasifican estos tratados? Se clasifican desde el punto material los tratados en tratados de contrato y tratados normativos. Los tratados contrato tienen objeto realizar un negocio jurídico de carácter subjetivo que engendra prestaciones recíprocas a cargo de los estados contratantes. Los tratados normativos o tratados leyes tienen por objeto el establecimiento de reglas de derecho. Desde un punto de vista formal se distinguen tratados bilaterales celebrados entre los estados, dos estados, los tratados en global, los colectivos o multilaterales celebrados por un número mayor de estados. Casi nunca se ve, pero es propio de esa clasificación. Generalmente son bilaterales. También dentro hay diferentes clases de costumbres. La costumbre es fuente del derecho administrativo, en la fuente escrita y no escrita. En la fuente no escrita del derecho es la costumbre. En el derecho romano se consideraba que la costumbre constantes aprobadas por el consentimiento de las que la siguen semejan a ley, por el costumbre. Pero es un principio que dentro de esta concepción del derecho moderno ha sido desmontado, en la concepción del derecho moderno, porque se establecía que la costumbre hace ley, y ya sabemos por la Constitución que la costumbre no hace ley, hace norma. El que hace ley es la Asamblea Nacional. En ese derecho moderno entendemos la costumbre como fuente del derecho, generada por la repetición constante, reiterada, del modo de obrar, observada con la convicción de que es jurídicamente obligatoria.
Dentro de eso tenemos los elementos constitutivos de esa costumbre. Tenemos ese elemento material, que es el obrar idéntico de esas acciones que tenemos en la administración. El elemento psicológico subjetivo, que en el aforismo latín tenemos que la opinio juris o opinio necessatis, que consiste en la convicción de la obligatoriedad jurídica de ese modo de actuar. En las diferentes clases de costumbre tenemos la costumbre interpretativa denominada secundum legem, que es la fuente no escrita del derecho, que es la costumbre, el derecho romano se asemeja a esa secundum legem. Luego tenemos la costumbre supletoria, prater legem, que tiene el objeto de regular materias que no lo han sido por la ley escrita. Suple lagunas, las famosas lagunas que hay en el derecho, de la ley escrita, incorpora nuevos preceptos del orden jurídico. La costumbre derogatoria o contraria a la ley, contra ley, ¿verdad?, es completamente inadmisible en nuestro ordenamiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Código Civil, que establece que las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes. Fíjese que se empieza a jugar con ese concepto de costumbre, que se hace ley. No, la costumbre se hace norma. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de transporte. Transporte pasa a las 7 de la mañana. Es costumbre que pase a las 7, pero puede pasar a las 8. Como norma pasa a las 7, pero puede pasar a las 8. Se presenta una condición de que ya las compra las estampillas o los timbres fiscales en las notarías, ya, porque es costumbre, yo lo compro allí, pero ya no se vende allí, ya hay una condición de, a través de la descentralización, que ese famoso timbre fiscal ahora se compra en digital a través de las gobernaciones estatales. Porque nos hacemos referencia al artículo 7 del Código Civil, que las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes, y la costumbre se deroga por la no costumbre. El dejar de hacer alguna condición que ya estaba condicionada a costumbre ya le quita ese efecto de esa norma. También en ese artículo 7 se establece que no vale alegar contra su observancia el desuso ni la costumbre o práctica, en contraria por antiguas universales que sean. No vale alegar contra su observancia el desuso ni la costumbre. La práctica administrativa de los principios generales como fuente del derecho. Esto constituye una conducta uniforme de cierta dependencia observada cuando se considera la más alta conveniente, sin que se la juzgue obligatoria. La práctica administrativa de los principios generales como fuente. Ahora bien, es un conjunto de principios reiterados, proclamados en la sentencia de los tribunales. Cabe decir que la jurisprudencia en la doctrina está constituida por exposición científica por los jurisconsultos contentiva en la presentación de los problemas del derecho y las soluciones propuestas en la sistematización de la interpretación. Hasta aquí la parte 2 del tema 1, que es la administración. Buenos días.